Hola, estimados estudiantes. Esto es investigación, metodología académica o metodología en la investigación, como ustedes lo quieran llamar, pero trata de solventar temas relacionados con la parte de trabajo especial de grado que están desarrollando en Investigación 2 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Entonces, quedamos que para este webinar, pues vamos a hablar del marco metodológico que se ve complicado y que no les voy a mentir si lo es, porque es la primera vez que lo utilizamos o lo estamos descubriendo. Sin embargo, pues se trata un poco de el marco metodológico, pues como su nombre lo dice, pues de organizar un poco a nivel de palabras técnicas relacionadas a la metodología, de organizar el trabajo especial de grado. Entonces, voy a compartir algunas cosas con ustedes, quedamos en que, bueno, vamos a analizar un poco lo que sería la estructura de ese marco metodológico, también quede en hablarles un poco también de cómo resolver lo que es la estructura del resumen que debe estar dentro de un trabajo especial de grado, una buena introducción, cómo resolverla también, y bueno, vamos a plantear. El marco metodológico pues también tiene mucho que ver con lo que han venido haciendo ustedes con esta propuesta de los objetivos a estudiar y tiene mucho que ver también con la delimitación de problemas y por lo tanto también en su línea de investigación, como ustedes la aplican a un ámbito, es decir, a una organización, a una marca, a una empresa, una firma personal, etcétera, entonces se convierte en algunas cosas que están por definirse dentro del marco metodológico. Y con base en esto, pues se estructura ciertamente de forma general y delimitada lo que sería el trabajo especial de grado, por verlo de una manera así como tratando de que lo entiendan. Sí, vamos a ver si lo entienden. Entonces voy a compartir con ustedes las aulas de investigación, tanto académica como metodológica, y también pues están ya algunos tutoriales por aquí. Entonces, básicamente vamos a compartir la misma información y pues me gustaría también tener opiniones al respecto de ustedes, de qué es lo que piensan al respecto de esto. Entonces, voy a ocultar aquí un momentico el video donde aparecemos. Entonces, recuerden estar en el marco metodológico, que es la última cosa que deben entregar para culminar el trabajo especial de grado en esta investigación 2 de este semestre, para luego ir al próximo semestre con la propuesta de diseño, que sería el cuarto capítulo. De hecho, pues ustedes desarrollan lo que son los instrumentos de investigación, hacen su análisis con respecto a esto, de todo lo que han investigado y aplicado al ámbito, a lo que sería la población y la muestra, y luego desarrollan pues propuestas de diseño, dependiendo, por supuesto, de su línea de diseño. Entonces, por aquí, en todas, esto lo que hice fue minimizar esto, en las aulas que tengo de investigación metodológica y académica, pues se va a ver algo como esto. Recuerden, entonces tienen un ejemplo de estructura, ¿ok? De estructura del capítulo 3. Por acá yo les dejé ¿dónde es que está? Aquí. Vamos a esperar acá. La estructura del capítulo 3. Se les va a ver algo como esto. Vamos a esperar a que cargue. Esto es un simple ejemplo, no es que sea de la verdad absoluta de cómo estructurar el capítulo 3, porque esta idea de colocarlo así es de justamente otro tipo de línea de investigación y de otra carrera, si lo leyeron. Pero no sirve. ¿No sirve en qué sentido? En que aquí nos está diciendo que aquí se coloca la naturaleza de la investigación o la modalidad, el diseño de la investigación, el tipo de investigación, la población que van a ustedes
a estudiar, y la población es conforme al ámbito donde ustedes están aplicando la línea de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, ¿ok? Y de alguna manera la validez. Entonces aquí en este capítulo se coloca esto. Como verán en esta estructura, pues luego colocan tipo de investigación. Y el tipo de investigación está de alguna manera basado en, pues, en fuentes bibliográficas que nos dicen cómo se caracteriza la investigación que estamos haciendo. Entonces, simplemente es una estructura, no es que van a colocar lo que ustedes deben colocar en su trabajo de grado en esta parte, sino que es la estructura, digamos, de tipo de investigación, luego se coloca quizás diseño de investigación, la modalidad, y de hecho está un poquito desordenada, pero bueno, las fases, que sería bueno, y la fase se coloca dependiendo de la modalidad de investigación, y ya vamos a explicar por qué. Población y muestra, bueno, no tiene más nada acá, pero básicamente es un poco para resolver el tema de metodología. Entonces, voy a irme a la estructura que yo les coloqué acá para la actividad, ¿sí? Que es esta del proyecto, una vez que desarrollen pues toda la parte teórica del problema primero, por supuesto, el capítulo 1, luego la parte teórica del capítulo 2, el marco referencial y todo esto. Entonces pues tendríamos el capítulo 3, marco metodológico. Entonces fíjense cómo está aquí. Entonces es bueno decir que preferiblemente cuál es la modalidad de investigación. Luego de la modalidad de investigación ya podemos decir cuál es el tipo y qué procedimiento vamos a tener, y en el procedimiento de la investigación vienen las fases, es decir, está constituida por fases, que esas fases son realmente los objetivos que se están planteando en el capítulo 1, pero de manera que los colocamos no con verbos, sino con, no sé si gerundio sería la palabra correcta, pero ya les voy a hacer una demostración. Se coloca la población y muestra conforme al ámbito que se va a estudiar, ya les explico cómo, y los instrumentos de recolección de datos. Ya va, hay un ruido por allí, muchachos. No sé si... Ok. No sé, ok, ya todos apagaron, gracias. Entonces, está las técnicas de recolección de datos que les digo aquí en trabajos de grado, de diseño, pues lo común es hacer una entrevista o una encuesta. ¿Por qué? Porque eso va a depender también de este tipo de investigación, que pudiera ser de campo, pudiera ser también, tiene elementos del documental, y no llega más allá, y aparte de eso, es un proyecto, pero no llega a ser factible porque tiene otras características de la factibilidad, pues es otro elemento que hace que se extienda un poco más el trabajo de grado, pero no vamos a llegar hasta allí. Y bueno, una vez que se haga el análisis de esos instrumentos, conforme sea entrevista, encuesta y o, ¿sí? Porque puede ocurrir de las dos, dependiendo de cómo lo van a proyectar. Se hacen las técnicas de análisis de datos, y las limitaciones de investigación, si se procede o no. Entonces, voy para allá. Digamos, uno de los secretos es que yo les insisto a casi todos los que están ya en este recorrido del trabajo especial de grado, es que revisen el manual de trabajo especial de grado del instituto, que tiene muchos datos con respecto a esto. ¿Ok? Entonces me voy a ir a la página 27, y si quieren anoten este número, ¿verdad? En la página 27, entonces dice relación del trabajo especial de grado con los macromodalidades de investigación y los esquemas de organización. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el manual les dice a ustedes qué tipo de investigación es.
en principio. Entonces, hay la modalidad, en realidad, la modalidad de investigación. Entonces, existen en la universidad, en el instituto, dos modalidades que son macro, que es lo primero que se coloca. Una investigación que es científica, el tipo científica, y la investigación metodológica. Les pregunto aquí, sinceramente, los que están acá, ¿quiénes han leído el manual? Profe, yo he usado el manual, pero no digo que lo haya leído así completo todas las partes, sino lo que he requerido, pues, Ok, más que en la creación del capítulo 1 y 2, lo que he leído, del 3 sí no, ok. nada. Bueno, el 3 de algunos tips van a sacar de... Igualmente. Ok, ¿quién habló? Yo, Diana. profe. Ah, María José, ok. No, fue Diana la que dijo que también había Diana, leído. Diana también lo ha leído. Ujú. ¿Completamente? Sí, yo. Ok. No, Entonces, no completamente. Pero sí, como dijo mi compañero, para hacer los otros capítulos. Para este capítulo también lo estaba leyendo de por sí. Creo que saqué algo para uno de los ítems, pero pues hay muchas cosas que siento que no consigo. ok. Bueno, aquí está lo principal, digamos, ¿no? Como para no decirles toda la teoría y de dónde vino, aunque a mí me gusta eso, pero es un poco porque hay que resolver ya y tenemos poco tiempo. Entonces, modalidad, ustedes están dentro de una investigación tecnológica, pero tienen elementos de la científica. Eso no hay para dónde. Entonces, cuando le vayan a colocar la modalidad, es una investigación tecnológica y allí el libro, el manual lo justifica. Eh, si lo leen un poco más, quizás detallado, como les digo, empiecen de la página 27, entonces es una investigación tecnológica porque tiene aspectos del tecnológico y aparte pues su carrera de diseño gráfico está en la parte de investigación tecnológica. La científica incluye o tiene basamentos un poco más de, si se quiere, como de, a ver, no sé, cálculos matemáticos, eh, de experimentos, cosas de esas, ¿sí? Si lo llamamos un poco a la manera coloquial. Entonces, cuando ustedes empiecen a leer esta parte, van a entender un poco. Sin embargo, les digo, toma elementos, y desde aquí empieza ya en la página 29, elementos del tipo de investigación, ¿ok? Entonces habla o el nivel de investigación, les dice que es exploratoria. Es exploratoria y yo creo que lo van a visualizar más detalladamente aquí. O sea, hay elementos de la metodología que ustedes están haciendo, que es un nivel de exploración. También están describiendo, no es explicativa como tal, pero si estuvieran haciendo una investigación explicativa, por supuesto deben pasar por un proceso de exploración y descripción. Y luego llega a un poco de niveles quizás de lo que es la proyección del proyecto. Entonces, nos vamos a leer esto, sin embargo, no los quiero confundir porque resulta, voy a irme a otro archivo que yo les dejé y es conforme a los objetivos que ustedes están elaborando. Bien, cuando ustedes en los objetivos están diciendo que están explorando, están describiendo, están analizando, a veces están comparando, si colocan análisis FODA, por ejemplo, explicar como tal, pues como le dije, investigación explicativa no hay, tampoco están prediciendo porque explicar o predecir involucra hipótesis y aquí no estamos haciendo hipótesis, simplemente vamos a hacer un proyecto, ¿ok? Pero entonces fíjense que pasan por un proceso de análisis, también de establecer, porque ustedes han colocado esos verbos en los objetivos, ¿sí? Indagar también lo han colocado. A ver, les coloco por aquí este cuadro. A ver, indagar, no sé si caracterizar también lo han colocado, algunos han colocado clasificar,
identificar, diagnosticar, analizar como tal también, comparar como tal, pues no, porque eso implica otros métodos. Explicar, predecir, no pasan por esto, pero cuando ustedes ya describen, analizan, comparan y van a proponer, entonces resulta que están colocando estos verbos como crear, diseñar, plantear, elaborar, también lo he visto por ahí, están en este nivel, en estos niveles, ya están en el comprensivo, o sea, han pasado por todo este proceso, ¿ok? Todo este proceso de percepción, de aprehensión y de comprender para poder llegar a plantear un diseño, a diseñar, ¿ok? Eso es la última fase. Entonces resulta que si ustedes llegan a esto, la investigación de ustedes es de tipo proyectiva, ¿ok? Entonces la deben colocar de esa manera cuando hablen del tipo de investigación. ¿Pasan por todo este proceso? Claro que sí, pero llegan a lo proyectivo, ¿ok? No sé si me estoy explicando o estoy hablando muy rápido en el tema del tipo de investigación. Es una modalidad técnica con elementos, por supuesto, de la modalidad científica, porque estamos colocando niveles y tipos de investigación de esta manera, y llegamos al proyectivo porque tiene esas características. ¿Sí me explico? Yo tengo dudas, profe. Dígalas. Ajá. Dices que tenemos investigación tecnológica, Ujú. pero tiene algo de científica, de exploratoria y al final investigación proyectiva, o sea, en sí. Ajá, En sí como... hay dos modalidades, Ajá. la científica y tecnológica, ¿sí? Entonces, estamos elaborando el trabajo en una modalidad tecnológica, ¿sí? Ok. Ajá, ahora, cuando nos vamos a describir el tipo de investigación, pasamos por toda una fase, o sea, cuando pasamos por las fases de exploración, o sea, porque tenemos que ver los objetivos que tenemos. Entonces, hacemos una descripción, una indagación o establecimiento de elementos para poder tener bases para poder diseñar, ¿sí? Entonces, por eso se crean esos objetivos que ustedes tienen en principio, que son como una especie de progresión. No sé si se han fijado en ese proceso que ustedes han tenido dentro del establecimiento o de la creación de los objetivos. No sé si están comprendiendo eso o Ok. simplemente lo han hecho mecánicamente, porque la profesora les dijo, háganlo así, porque a mí me gusta así. La cosa es, la cosa es que cuando ustedes están haciendo entonces estos objetivos, vuelvo a repetir, ya sea como que están explorando en principio qué es como la búsqueda de información, ¿sí? Están, por ejemplo, lo que dijo María José, que no tenía la información de la empresa, que la está buscando. Bueno, ahí estamos explorando realmente, ¿sí? Entonces, Ah, luego cuando ya tenemos esos elementos y que estamos buscando información en libros, en revistas, todo este proceso, pues, y ya los tenemos como de alguna manera tipificados, caracterizados, identificados, pues aquí fíjense que estamos en un proceso, pasamos a un proceso de descripción, ¿sí? Y luego cuando ya tenemos la descripción de eso, entonces hacemos el análisis de esos elementos, de esas variables, porque vamos a hablar ahora de variables, de dimensiones, de indicadores, se analizan para poder ¿qué? Tener elementos para poder luego diseñar, ¿ok? ¿Sí? ok, Entonces, sí. fíjense que esos objetivos que ustedes han establecido, que le han puesto a establecer, le han puesto a analizar, le han puesto indagar, describir, cualquiera que sea, pero al final llegan a una parte que es ya sea de elaborar un diseño o de diseñar o de plantear o de elaborar, etcétera. Entonces han pasado por un proceso y ese proceso al final del tipo de investigación quiere decir que es proyectiva, o sea, ustedes están proyectando. Sí, Ok. bien. Sí, Entonces, sí entiendo, profe. aquí está el tipo de investigación, es de proyectivo. Entonces se vuelven a ir al manual.
Ajá, el tipo de, o cuando van a hablar de diseños de investigación, para estos trabajos de grado se prestan para la parte documental y de campo. De campo, ¿por qué? Porque tienen un ámbito al cual van a hacer el estudio. Entonces, algunos profesores van a ver, de repente no, sus investigaciones de campo, pero también hay elementos del documental, porque ustedes están haciendo todo esto que están haciendo de búsqueda de información, de bibliografía, de estudio de teorías de la forma, de la gestal, etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes pueden colocar de campo y justifican allí el diseño de investigación, también pueden colocar que tiene elementos del documental, ¿sí? Es documental y de campo, también pudieran establecer. Ahora, recomiendo que si les dicen, no, el suyo es de campo, bueno, lo colocan de campo, pero ustedes saben perfectamente que también van a utilizar elementos del documental, un poco para hacer complacencias, si se quiere. Bien, entonces ustedes leen de qué trata de campo, el diseño de investigación de campo, de documental, colocan sus citas, como no, y hacen su análisis con respecto a lo que ustedes están visualizando que sea su trabajo especial de grado. ¿Ok? Entonces lo justifican, tal cual como van a hacer con las bases teóricas, que aparte de que tienen que colocar las fuentes bibliográficas, entonces ustedes hacen al final un análisis del por qué usted está utilizando esa base teórica, para qué le sirve. Lo mismo va a ser esto, cuando ustedes colocan por qué es documental o por qué es de campo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe, pero ¿puedo colocar ambas? Sí puedes colocar ambas. Ajá, sí puedes colocar ambas. Y lo otro es que cuando tú colocas ambas, o documental y de campo, fíjate, entonces nos vamos a ir al diseño documental. Bueno, pueden agarrar este párrafo de acá, esta idea que dice que es de la investigación documental, ¿sí? Entonces, si les sirve, lo colocan y lo analizan, ¿sí? Con un párrafo que sea de ustedes. Porque fíjense, les dice que ustedes van a utilizar contenido de libros, revistas, tal, entonces es documental, pero también es de campo. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir a un ámbito, o van a hacer la aplicación de un ámbito, ¿sí? Y entonces tienen también un proceso que es exploratorio, que es descriptivo, ¿ok? Entonces tienen elementos para qué justificar por qué es documental y por qué es diseño de campo. Aunque, como les digo, algunos profesores van a decirles a ustedes, no, es preferible que coloque de campo, pero eso ya queda a criterio de cuando los corrijan, ¿sí? No sé qué les han dicho al respecto las demás, sus profesoras de académico o metodológico, según sea el caso, al respecto de esto. ¿Qué han discutido ustedes al respecto de esto con este tema, pues? Mi profesora ya había dado ciertas cosas, así como que, bueno, es investigación de campo. O sea, ella ya nos dio esas cosas. Nos dijo, fue como que investiguen la parte teórica y justifiquen. Ok. Bueno, entonces, de alguna manera, pues yo voy a tratar de como que ayudarlos en esto. Ok, coloquen que es de Ok, campo, pero sí es bueno entonces colocar que también tiene elementos documentales, porque ustedes ujú, también van a hacer investigación documental. Sí, a pesar de que sea de campo también, pues colocan que tiene elementos del documental. Así también lo pueden escribir. ok. Ahora, si hay elementos aquí que no les sirve, por ejemplo, el explicativo no les va a servir porque ustedes no están explicando nada con respecto a cosas, sino que simplemente están, como les digo, hay un proceso de exploración porque ustedes hacen una búsqueda, están viendo, observando qué es lo que voy a hacer con mi vida y con este trabajo, por ejemplo. Luego, ya cuando se deciden a qué van a hacer, entonces ya están eligiendo, están describiendo elementos muy por encima, y luego sí los van a analizar. ¿Ok? Por eso insisto en que en bases teóricas, en la parte de bases teóricas, en la parte metodológica, debe haber párrafos de análisis por parte de ustedes, que eso es un aporte, por supuesto, de la investigación. ¿Sí?
Ok, no es experimental porque tendrían que irse a un laboratorio y empiezan a experimentar y a crear bombas nucleares, etcétera. Entonces no es, porque necesitan un laboratorio. Pero sí es algo de campo. De todas maneras, lean lo que está acá. Es cualitativa, sí tiene características la cualitativa. Pudieran colocar algunas frases de eso, mas no es el elemento que sustente en la investigación, o sea, no es una investigación cualitativa como tal, porque implica algunas otras cosas más que llevan mayor profundidad, ¿sí? Entonces, si hay elementos de la cualitativa, también pudiera haber elementos del enfoque etnográfico, pero no es lo que más resaltaría dentro de sus trabajos de grado. Entonces, como ya definimos que puede estar dentro de campo o más caracterizado por de campo, pero también hay elementos del documental, aquí les dice por qué es una investigación tecnológica, entonces ustedes pueden leer allí y pueden sustentar con base en lo que dice acá. Igualmente pueden irse a otras fuentes bibliográficas como Arias, como Hurtado, para sustentar pues estos elementos o estos conceptos de metodología. Y que sean, yo recomiendo que cada vez que coloquen una fuente, si van a colocar 2 o 3, que tengan no diferencias, sino que aporten, o sea, algo que no haya dicho, por ejemplo, Hurtado, lo dice Arias, entonces ellos se van a complementar igualmente con el manual. Entonces, mientras más características ustedes puedan colocar allí, que puedan justificar sus términos, sus conceptos, pues es lo ideal. Luego, al final de que ustedes coloquen esos dos fuentes bibliográficas, 2 autores, entonces ustedes hacen su párrafo conclusivo al respecto de eso, ¿ok? Siempre es bueno hacerlo, tanto lo que digo en marco teórico como en el marco metodológico. Aquí les habla de la investigación proyectiva, características, entonces ustedes colocan esas características, el tipo de investigación proyectiva. A ver, y luego ustedes van a ver acá, cuando es de campo, entonces cómo es la estructura a nivel general de la entrega del trabajo. Entonces, pues, por supuesto, van a tener las páginas preliminares, introducción, todo aquello del capítulo 1, el capítulo 2. Entonces, fíjense que aquí, pues, se aplica hipótesis, ustedes no van a hacer hipótesis, esto no va, pero va todo lo demás, ¿ok? En el marco metodológico, como están haciendo este ámbito, entonces va la modalidad de investigación, que ya se les dije, diseño de investigación, el tipo de investigación, los procedimientos, las fases y etapas de actividades. Las fases son los mismos objetivos, como se los he venido explicando de ese proceso, pero no se colocan en verbo. Por ejemplo, si colocan, el primero es indagar, entonces ustedes colocan indagación de. Si el segundo objetivo es describir, entonces ustedes colocan descripción de los elementos tales. Si ustedes colocan analizar, entonces es análisis de parámetros de diseño, por decir algo. Y la otra fase, que sería ya como que la final, entonces si es elaborar en el último objetivo que ustedes tienen, entonces la fase sería elaboración, o si es plantear un diseño, entonces planteamiento de un diseño, y colocan, hacen una breve descripción de esa actividad que van a hacer. Luego colocan la población y muestra, que la población y muestra tiene que ver con el ámbito. Entonces, esa población puede ser que dependiendo de la empresa, entonces una marca, van a hacer el estudio de la marca y cómo la ven los clientes, pues si ustedes hablaron en su planteamiento del problema que quieren saber cuáles son las características más representativas de la marca, entonces es posible que tengan que entrevistar clientes para saber qué ven ellos de la marca. Por lo tanto, si eso es así, tendrán que ser entrevistas o hacer una encuesta donde incluya, por decir, no sé cuántos clientes irán, 10. Estoy haciendo un hipotético caso.
por decir algo, entonces es aplicación de encuesta porque, o sea, la lógica me dice que tengo que saber cuáles son las características que ven los clientes en la marca para saber luego en el diseño qué es lo que voy a incluir. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, debo tener una población y una muestra significativa. Luego, fíjense, ahí en el esquema que yo les coloqué dentro del aula, de las aulas de investigación, entonces, a mí se me olvidó colocar contexto de estudio, ¿ok? Es bueno colocarlo. ¿Por qué? Porque sí están, entonces, aplicando ustedes investigación de campo, porque ustedes están escogiendo un ámbito. Bien, y luego colocan técnicas de instrumentación, de instrumentos, perdón, de recolección. Entonces definen si va a ser una entrevista o si va a ser un instrumento, la definen con conceptos de fuentes bibliográficas y hacen un análisis con un párrafo de ustedes, del cómo pudieran ustedes colocarlo, implantarlo dentro de su investigación, ¿ok? De repente análisis de datos, las técnicas de análisis de datos, cómo pudieran visualizar, cómo la pudieran hacer, obviamente basados en fuentes bibliográficas que le digan, se analizan los datos de la siguiente manera, ustedes visualizan si les sirve o no y lo colocan. Y limitaciones de investigación, si procede, pues realmente pues no lo van a colocar. Realmente no procede la limitación de la investigación porque no, ninguna que haya leído, pues hay alguna, ya están limitando con el tema del tema de tesis, de tema de investigación, y están limitando ya con el ámbito. Entonces, ya de por sí, pues la limitación está hecha en cuanto a lo que sería el título, pues, o el tema de investigación que ya está propuesto, y que se habla dentro del planteamiento y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, muchachos, ya el Zoom me avisó que tenía poco tiempo. Entonces, no sé si cuando nos corte, volvemos a entrar para darles la explicación del resumen, de cómo estructurar el resumen y la introducción. Y no sé si tienen preguntas, por favor, háganlas. Comentarios. Aprovechen. Bueno, yo sí quería como hacerle una pregunta porque por lo menos mi tesis es sobre un catálogo fotográfico. En ese caso, ¿qué podría hacer yo en la parte de población y muestra? O sea, ¿cuál podría ser? ¿Cuál es tu ámbito? ¿O a quién se lo vas a aplicar? Exacto, o sea, eso es lo que... Ajá, son eso es lo que estaba productos, pensando. son servicios. Es ropa, es ropa. Ajá, entonces sería productos, ¿sí? Ajá. Ajá, ¿la fotografía va a ser tuya o la fotografía te la apartan? Te la dan, te la aporta. Me la dan, me la dan. Ya va. Entonces, ¿y es una tienda de ropa o es una marca Sí. en específico? Es una marca en específico, es una marca local. Una marca local. Ah, ok. Entonces, tú dices que la población necesariamente, en lo que yo veo y en lo poco que puedo reconocer con estos datos, es que a lo mejor tengas que hacer una encuesta para poder definir, no sé si la marca, y a ver si es no sé si los productos tengan que tener los tamaños, ¿ok? El tamaño me refiero al talla S, talla L, Como las no sé. tallas, ajá. Sí, entonces ver cuál es el producto más favorito del cliente, por decir algo, no sé si el color influye. Realmente a veces cuando son catálogos fotográficos, cuando dicen catálogos fotográficos, a veces es hasta deseable que tú misma seas la fotógrafa, ¿ok? Sí, sí, Porque resulta que cuando el cliente o la marca te da la fotografía, a veces no está de buena calidad. ¿Sí? No. Entonces es bueno que de repente hagas propuestas de ángulos fotográficos, todo esto, entonces procedería más bien, si eso es así, a que fuese una entrevista con el dueño
¿me entiendes? Ahora, Sí. si es para ya la parte de productos, como te digo al principio, pues sí ya tendrías que aplicar una encuesta de cómo serían deseables los productos, digo yo, pienso. Entonces, Claro, o allí sea, hay, estarían como esas dos opciones. ujú, o a menos que tengas que hacer dos, pero yo te digo, preferible hacer la fotografía, que tú misma sea la que escojas el ángulo fotográfico para fotografiar, por ejemplo, ese tipo de productos. Entonces, más bien decirle al cliente o sacar y hacer la inducción del cliente de qué es lo que quiere, qué es lo que quiere mostrar, ¿sí? En sus productos. Ujú. Entonces, pues allí tú tienes más capacidad y más rango de decisión en cuanto a cómo va a ser esa fotografía y cómo va a mostrarse en un catálogo. Entonces, serviría una entrevista, preferiblemente. Si lo enfocas de Sí, esa manera. sería más funcional. Ujú. Sí, y creo que más sencillo. Sí. Ujú. Entonces lo debes enfocar de esa manera y eso debe estar dentro del planteamiento del problema. Más que Ujú. decir que el cliente que quiere, sino más bien el cliente no, o los clientes del cliente que quieren, sino decir cómo se quiere mostrar esos productos, me parece. Claro, ¿cuál es la visión que se quiere dar del producto? Ujú. Exacto, exacto. Perfecto, profe, gracias. Ok. Otra pregunta. Eh,